que al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Quería comenzar con unos asuntos más serios, después vamos con los otros. ¿Estuvo ayer corriendo el Maratón San Blas? Sí, tuve la oportunidad de correrlo con mi esposa y de terminarlo. Siempre como uno termina ahí, como dice uno en el campo, es molío. Pero sí, como siempre, tremenda experiencia, mucha gente, mucho apoyo en la carretera, así que fue una excelente actividad. Había un buen clima, era apropiado, era fácil. Mira, la carrera está fácil para las... entre comillas, Sí, fácil entre comillas, obviamente. la carrera está para las 7 y ya pues a las 8 ya entra el sol, ¿verdad? Y tuvimos la fortuna de que en el área de la Joguillo pues había ya nubes y refrescó un poquito la temperatura. Pero es una carrera que está diseñada obviamente para los élites, que aprovechen esa fresca de la mañana. Sabes que esa carrera, los élites, y de hecho ganó un puertorriqueño. Esa carrera la ganó un puertorriqueño hace muchos años que no la ganó un puertorriqueño. Y eso fue extraordinario también. Eso le quería preguntar, digo, sin restarle ningún mérito al puertorriqueño, pero ¿había una presencia internacional como la que estamos acostumbrados o quizás no había tanto corredor élite internacional? Bueno, había una presencia internacional, había, como siempre, un grupo de corredores africanos. De hecho, la que ganó en la rama femenina es africana. Así que no te podría decir, ¿verdad? No conozco los récords de cada uno de esos corredores, así que no te podría decir, pero es una gran pregunta para los analistas del deporte de fondismo en Puerto Rico. Bueno, entonces ahora entrando en otros asuntos, el sábado se hizo público una carta que usted le envió al municipio autónomo de Ponce diciendo que lo iba a rendirle más servicio. Esto lleva a que ahora estemos entrando en una tercera semana donde se sigue discutiendo el tema de la situación en Ponce. En la misiva usted apunta desde que este patrón comienza desde la misma juramentación del alcalde. Mira, Alfonso, ¿verdad? Con todo el cariño y amor que hemos profesado durante toda nuestra vida, ¿verdad? Tanto para ti, tu padre, para PAB. Este asunto, yo creo que la carta habla por sí sola. La carta se publicó íntegra en los medios. Es una situación delicada porque es una comunicación abogado-cliente, ¿verdad? Que llega a los medios. Y a mí no me gustaría darle más color. Yo no quiero que esto se convierta en un circo. Y en ese sentido, a mí me parece que lo único que resta por hacer es que las autoridades concernidas, aludidas en la carta, pues respondan y expongan su posición. Y yo como ponceño, pues yo lo que quiero es lo mejor para la ciudad de Ponce. Y lo que está ocurriendo debe corregirse inmediatamente. Y bueno, vamos entonces a lo que debió haber sido la noticia más importante de la semana pasada y que debe ser discutida con amplitud esta semana. La decisión de la jueza Laura Taylor Swain. En pocas palabras, ella dijo, aquí la que mando soy yo, punto. Aquí dejen de hablar de ley y orden y de democracia. Aquí la que manda en este país es una jueza de quiebra, que fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Sí. Y eso evidentemente, eso sospechábamos que era así, pero nunca lo habíamos visto con esa manera tan cruda como la expresó ella. Sí, pero tú sabes que siempre el poder colonial se ejerce con la colaboración de los colonizados y particularmente de la clase política intermediaria. Y aquí la clase política intermediaria, que pues por poco tiempo fue del Partido Popular y el resto del tiempo ha sido por el Partido Nuevo Progresista, lo que han hecho es dejarle el espacio a la Junta para que la Junta haya ido adquiriendo cada vez más poder, mucho más poder de lo que uno puede identificar en el texto de la ley promesa, y aparte de que esa clase política nunca ha impugnado la constitucionalidad de la ley promesa a base de una multiplicidad de planteamientos que se han discutido y que se han escrito con todos los fundamentos, y ellos meramente se han ido, como hemos mencionado en otras ocasiones, a cuestionar si los puntos y las comas que tiene la ley promesa cambian
el significado de las palabras o se pueden interpretar de una manera favorable al gobierno o no. Y en ese sentido han aceptado la ley promesa sin chistar. Bueno, sabemos que Pierluisi era abogado de la Junta de Control Fiscal cuando estaba en el bufete de O'Neill y Borges. Y como la legislatura está controlada, ¿verdad? Por poquito, por el Partido Popular Democrático, pues es muy difícil establecer políticas públicas en áreas sensitivas, y el asunto de la reforma laboral era un issue que se estaba discutiendo desde que se aprobó en el 2017 y finalmente se hizo una mini reforma, ¿verdad? A la ley laboral para restablecer una serie de derechos que tenían los trabajadores antes de la ley 4 del 2017. Sin embargo, el gobernador Pierluisi firma esa ley y yo sé que esa no es la política pública de él como un propulsor de la filosofía neoliberal. Él no cree en los derechos laborales, él piensa que hay que darle todo a las empresas y a los ricos con la esperanza falsa de que eso gotee, ¿verdad? Percole hacia las otras clases sociales y los trabajadores, algo que ha probado ser falso. Y él tuvo que firmar esa ley, Alfonso, porque obviamente había un clamor público bien fuerte de que se restablecieran derechos laborales, como por ejemplo el asunto de las vacaciones y la licencia por enfermedad que se había reducido a 6 días. Y eso es insuficiente para que una persona tenga calidad de vida. Y hay muchas otras cosas que debían haberse restablecido de la ley laboral antes de la ley 4 del 2017, pero esa reforma restableció algunos de esas prerrogativas y derechos. Pero como tenía tanto apoyo esa ley, pues Pierluisi la firma con las muelas de atrás, y la ley promesa requiere que el gobernador y AFAF, la Administración, ¿verdad?, para la asesoría del gobierno, justifiquen por qué la ley es válida, estableciendo que la ley no contraviene, no está en contra del plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal. Y eso requiere un análisis riguroso, en muchas ocasiones científico, porque a veces involucra la economía, las finanzas, y el gobierno ha incurrido en un patrón, Alfonso, que este no es el primer caso, ha incurrido en un patrón donde ellos aprueban las leyes con la muela de atrás y entonces luego no la defienden, y viene la Junta y anula todas las sentencias que ha emitido la jueza Taylor Swain, invalidando muchas leyes, tal vez 10 leyes ya se han invalidado, tienen que ver mucho con la falta de sustento científico confiable de parte del gobierno. Es decir, que el gobernador no quiere una ley, pero la ley tiene apoyo, el gobernador firma la ley con las muelas de atrás y luego no la defiende. Entonces la Junta la invalida. En esta sentencia es otro ejemplo más donde los tribunales le explican al gobernador qué tenía que hacer y qué no hizo. Y es una vergüenza porque lo que le están diciendo es que el gobernador actuó negligentemente. Y tú sabes que hay delitos de negligencia en el cumplimiento del deber. Y esta no es la primera vez. Las leyes de los PBM, las leyes de los incentivos contributivos de los médicos, las leyes 80, 81 y 82, todas esas leyes anuladas tuvieron problemas con la certificación. Entonces, en este caso, que es, de paso, un agrandamiento, ¿verdad?, de los poderes de la Junta, porque la reforma laboral no tiene que ver con el gobierno ni con los empleados del gobierno, tiene que ver con los empleados del sector privado. Pues la cuestión de umbral era, ¿puede la Junta pedir la anulación de una ley que solamente tiene que ver con el sector privado? Pues como tú no defiendes la ley, como tú no articulas por qué eso no tiene que ver con el sector público, como tú no explicas cuál sería el impacto, que todo lo contrario sería positivo, Alfonso, porque si tú tienes empleados con mayor productividad, si tú tienes patronos que tienen que dar unos beneficios mínimos, tú vas a contar con una fuerza trabajadora más grande porque más gente va a querer trabajar. Cuando los
salarios son de hambre, cuando no hay beneficios marginales, pues la gente no quiere trabajar y los patronos que se quejan que no consiguen empleados, la primera pregunta que tú tienes que hacerle es ¿y cuánto tú pagas por esas plazas? La gente no va a querer trabajar por lo que se trabajaba antes. Y aquí el planteamiento es que esa reforma y mucho más que se puede hacer en esa dirección ayudaría a aumentar la participación laboral, ayudaría a que más gente trabaje a tiempo completo, ayudaría a mayor consumo porque la gente que trabaja puede consumir más y mejoraría la economía y por ende los recaudos. Así que es todo lo contrario, Alfonso. La reforma laboral ayuda a la economía y ayuda a los recaudos, pero ni siquiera eso hicieron, Alfonso. Entonces, desafortunadamente, yo tuve la oportunidad de pedir autorización para someter un amicus curiae representando a los legisladores del movimiento Victoria Ciudadana y la jueza no les dio paso, que precisamente ese era el planteamiento, ¿verdad?, de cómo esto ayudaba a la economía. Y la jueza no le dio paso en una situación que no entendemos ni supimos por qué fundamento, ¿verdad? El hecho es que el gobernador tiene, mediante la ley promesa y mediante su actitud de colaboración con la Junta, una salida para sabotear todas las iniciativas que salgan de la legislatura que tengan que ver con situaciones que beneficien al pueblo de Puerto Rico con las cuales el gobierno de la Junta no está de acuerdo. Y es una barbaridad que esto ocurra cuando ya había una sentencia del circuito, Alfonso, que lo decía claramente. Aquí el gobierno incumplió con su obligación y de hecho citó en el texto de la sentencia del Tribunal de Apelaciones la cartita con la cual se pretendió justificar la ley. Un chiste es lo que hizo AFAF. Así que aquí hay que ver cómo resolver este problema y una de las situaciones que podrían tramitarse es que la legislatura vuelva a aprobar la ley y que el gobernador decida si la va a firmar o no la va a firmar, pero si no la firma, pues muere el asunto ahí, pero si la firma tendría el gobernador y habría que la legislatura poner presión política para que el gobierno defienda la compatibilidad de la ley con el plan fiscal. Así que hay alternativas para esto todavía y desafortunadamente esta conducta del gobernador yo creo que se puede seguir repitiendo. Acuérdate que ahora se acercan las elecciones y ahora es que los gobiernos que están ante ese umbral de las elecciones empiezan a aprobar leyes que provoquen el favor de las grandes masas electorales. Entonces, la Junta está por un lado diciendo qué puede ser y qué no puede ser. El gobernador quiere el favor del pueblo porque está a punto de enfrentar una primaria y el resto, ¿verdad?, del país ansioso porque las cosas mejoren, porque haya otro tipo de visión económica. Pues yo creo que este juego que se ha manifestado con la justificación de las leyes ante la Junta, etcétera, va a ser parte del día a día en los próximos 2 años porque va a haber mucha legislación en la cual el gobernador podría estar de acuerdo meramente para fines electorales y luego finalmente no defiende la ley. Porque acuérdate que esto toma tiempo. El que la Junta envíe las 4 cartas que envía y que entonces decida radicar el caso y al tomar tiempo, pues podría ser que lleguen las elecciones y esto entonces no tenga ninguna consecuencia. El otro asunto, Alfonso, es qué pasa con los patronos que contrataron personas y enmendaron sus reglamentos de personal y emplearon personas bajo esos nuevos criterios de esa reforma laboral, es decir, con más derechos que los que daba la Ley 4 del 2017. ¿Y qué pasa ahora luego de que la jueza declara que la ley es nula? Pues mira, me parece que cualquier esfuerzo de un patrono por virar para atrás al ordenamiento viejo de la Ley 4 del 2017 y quitarle los días de enfermedad y los días de vacaciones, podría chocar con el contrato de empleo y podría chocar con el manual de personal. Así que no es tan fácil como decir, ahora te quedaste sin estos derechos y las personas que vean que el patrono está en esa movida, pues yo creo que deben consultar a un abogado o abogada que
trabaje el derecho laboral, porque podría haber un impedimento en el contrato. Fíjate que el contrato es la ley entre las partes. El contrato puede dar más beneficios y generalmente, ¿verdad? Dan más beneficios que los beneficios mínimos de la ley 4, porque la ley 4 es una ley de hambre, ¿verdad? Y la gente no quiere trabajar bajo esos principios. Así que el contrato iría por encima de lo que resolvió esta decisión, y cualquier intento de un patrono, hay que mirar cada caso, ¿verdad? Porque hay que ver cómo fue que se redactó el contrato, qué dice el manual de personal, pero el empleado tendría un remedio si en realidad lo que le protege es el contrato que dice que va a tener beneficios mayores. De hecho, el patrono no está obligado a seguir la ley, el patrono puede seguir dando esos beneficios si quiere. Correcto, sí. Y muchos patronos no siguieron la ley. Muchos patronos se dieron cuenta de que si empezaban a contratar a gente con 6 días y que para que tú tuvieras los 15 días de vacaciones tenías que estar 15 años en el empleo, eso es absurdo. O sea, en realidad nadie quiere trabajar con eso. Y eso es uno de los problemas que ocasiona que los patronos, particularmente los que emplean muchas personas de salario mínimo, se estén quejando todo el tiempo. Ayer en Cuamo, Alfonso, salí de la carrera y decidí ir a un lugar que hacen un buen desayuno, y él nos dijo que abrió un kiosco en la plaza y por eso tuvo que cerrar el restaurante, porque no tiene suficientes empleados. Y es parte de lo que tú escuchas todo el tiempo. Hasta en los billboards tú ves que hay anuncios relacionados con el reclutamiento, y en esos grandes tablas de edictos, ¿verdad?, de anuncios, pues tú ves que las compañías han tenido que subir el salario y los beneficios marginales para poder reclutar personal. Así que con un salario mínimo y con prácticamente 0 beneficios marginales, tú no reclutas a nadie aquí en Puerto Rico. Así que esa ley realmente lo que le hace daño es al país, y esta situación pues tiene que atenderse. Yo creo que la enmienda que se hizo ahora, que anuló la jueza, se quedó corta. Hay muchas otras cosas que se podían hacer para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por ende mejorar la productividad y hacer que la gente quiera trabajar en el mundo formal del trabajo, que es uno de los objetivos de todos los países, ¿no? Porque así se le permite que tengan su seguro social, se consiguen recaudos suficientes para mantener una operación del gobierno razonable, para tapar los hoyos en las carreteras, etcétera. Así que es algo que le conviene al común, pero con esta visión de hambrear a los trabajadores, de quitarle los derechos a los trabajadores, pues realmente la economía no va a echar para adelante. Quiero ir a esta, porque el Nuevo Día nos dice esta mañana que tanto el Ejecutivo como la Rama Legislativa quieren defender esto, ¿no? Y le voy a citar al gobernador. Dice, ahora los abogados me tienen que asesorar en cuanto a una posible apelación. Yo me veo inclinado a apelar por los méritos del asunto, expresó el gobernador ayer, luego de la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista. Esto se apelaría a Boston. Sí, Alfonso, pero no tiene ni una sola oportunidad de que este caso sea revocado. Es que ya Boston le dio una apela a Pierluisi diciendo usted no cumple con la ley, y citó las cartas raquíticas que escribió a FAF para justificar las leyes que fueron anuladas en aquel caso. O sea, que el primer circuito está bien claro: sin hacer el trabajo tú no puedes venir aquí a pedir la revocación de una decisión de la jueza Taylor Swain anulando una ley por ese fundamento, porque es una pantomima. Es lo que te decía, es el primer ejemplo de lo que te decía, que de camino a las elecciones va a haber muchas situaciones donde se aprueben leyes que el gobernador no está de acuerdo y que las firma para meramente dar una buena cara ante el pueblo y ante el electorado, y luego hace todo lo posible por sabotear el proceso. Y aquí, Alfonso, con no hacer nada, él tiene suficiente, porque con no hacer nada la Junta gana. Eso fue lo que resolvió la Junta, la jueza. Si el gobernador no hace el esfuerzo por justificar la ley es nula. Así que imagínate, donde el poder constitucional de aprobar las leyes, que era que lo apruebe la Cámara de Representantes, que luego lo apruebe el Senado. Si están en desacuerdo sobre algo, comité de conferencia,
Y cuando lleguen a un acuerdo en el comité de conferencia, se devuelve a los cuerpos, se vuelve a votar, se aprueba. La firma cada uno de los presidentes de los cuerpos, del Senado y de la Cámara, se la envían al gobernador para la firma. Y el gobernador la firma y la convierte en ley. Pero ahora con promesa, no solamente la Junta la tiene que aprobar, sino que el gobernador puede vetar la ley cruzándose de brazos cuando la Junta le pida una explicación de por qué la ley es válida. Y esto es para todas las leyes, Alfonso. O sea, no es cuando la Junta diga, explícame, no, es para todas las leyes. Así que el gobernador tiene un segundo poder de veto para cuando él quiere firmar la ley por consideraciones de conveniencia política, meramente no hacer nada para justificar la ley. Y ahí la Junta la anula. Fíjate para allá cómo se ha torcido todo esto y cuáles son las maquinaciones que hay detrás de todo este proceso. Eso fue lo que pasó con la ley. Pierluisi la firmó sin estar de acuerdo y dejó que se muriera en el proceso. Y ahora dice que quiere apelar. Y esto es para mantener a la gente en la expectativa de que eso se pueda recobrar, y no se va a recobrar nada porque no tiene mérito alguno la apelación. Es imposible que el circuito revoque. Y entonces, él hace el aguaje de apelar. No, yo apelé esa decisión. Es todo por consideraciones políticas. Es una cosa malvada lo que hay ahí, Alfonso. Evidentemente, sí. Y de parte de la legislatura, lo mismo. Bueno, si la legislatura tiene algún tipo de moral en todo esto, porque la legislatura sabe que el gobernador le está saboteando la legislación, porque la legislatura aprobó un proyecto de ley para que se convirtiera en delito la negligencia de AFAF en no cumplir con todos estos trámites de promesa. Eso es prácticamente imposible que el gobernador lo firme, pero la legislatura está al tanto del problema. La legislatura tiene la opción de volver a aprobar la ley y enviársela al escritorio del gobernador y ponerle presión política para que el gobernador, la legislatura podría llevar un injunction al tribunal para que AFAF haga la certificación fundamentada, porque estaría AFAF incumpliendo con su deber y estaría de paso revocando una ley debidamente aprobada por la legislatura. Pero hasta ahora no han hecho nada en ese sentido. Ay, es difícil la situación. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Ya está recuperado de la carrera? Sí, ya me siento mejor, sí. Fue rápido. ¿Cuánto tiempo toma uno regresar entre comillas a la normalidad después de una carrera, de una media maratón? Mira, realmente ya el segundo día después ya uno debe trotar un poquito para que los músculos se vayan soltando. Los élites lo hacen al otro día, tú sabes, pero yo no estoy en esa categoría. Y en una semana ya uno no siente el embate de la carrera. Muchísimas gracias, licenciado, que tenga una bonita semana. Como no, siempre a la orden, Alfonso, que pase buen día.